Buenas noches, esto es ATV Noticias. Continúa la crisis política en nuestro país a tal punto que ya está afectando nuestra economía. Esta noche con 93 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Finalmente el Congreso aprobó el pedido de vacancia del presidente de la República. Justamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski tendría este jueves que presentarse ante el Pleno para ejercer su derecho a defensa, pero vamos a ver en el siguiente informe cómo ha sido esta jornada en el Congreso que se prolongó por más de 6 horas. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 17, 0 abstenciones. Por consecuencia ha sido admitida la moción orden del día de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. La Presidencia propone debate y la votación del pedido de la vacancia de la Presidencia de la República se realiza el jueves 21 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Se va a votar a mano alzada? Los que estén a favor. Los que estén en contra. Abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se comunicará esta decisión al presidente de la República para que pueda ejercer personalmente su derecho a defensa y pueda asistir con un letrado si es que así lo requiere. Bueno, nosotros estamos con esta cobertura extraordinaria. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Igor Malca. Él se encuentra en el Congreso de la República. Igor, buenas noches. Muy buenas noches, Igor. Hola, muy buenas noches, Pilar Drusila. Efectivamente ha sido una amplia jornada extensa desde que esta mañana se convocara un pleno para las 10:30 de la mañana para abordar este tema de la moción que en horas de la mañana todavía estaba en preparación. Se ha dilatado un poco todo el tema por actos protocolares. Se ha recibido aquí al presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, lo que dilató un poco tanto la Junta de Portavoces como el desarrollo del Pleno. Pero ha sido al mediodía cuando finalmente se han conseguido no solo 26, sino 27 firmas para esta moción, esta iniciativa del Frente Amplio, a la que se adherieron congresistas del APRA, también de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. 27 votos que han determinado que a las 12:20 se presentara a trámite ante el Parlamento, al área de trámites del Congreso, pues esta moción de orden del día que establece 2 puntos, Igor, tanto la vacancia como el desarrollo de declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral. Así que ha sido después, a las 4 de la tarde, que se iniciaba ya el debate propiamente dicho, en otra sesión plenaria, después de un receso en la que ha habido también varias horas de debate. El fujimorismo lo está utilizando para recortar el mandato constitucional y tomar el poder. Pactar incluso con la empresa corrupta Odebrecht para que les dé los documentos y acortar los plazos constitucionales. Aquí no quieren vacar al señor Kuczynski por los graves hechos que ha cometido. ¿Ustedes por qué van a votar? ¿Para dar otro golpe de Estado en el Perú? Le decimos al señor Kuczynski que ha traicionado nuestra confianza y que hoy el principal responsable de que estemos aquí es él. Y si no tiene la respuesta, señor Kuczynski, renuncie. Se lo hemos dicho, se lo volvemos a decir. El presidente Pedro Pablo Kuczynski no manipula al sistema de justicia y mucho menos al Ministerio Público. El presidente Pedro Pablo Kuczynski no tiene las manos manchadas de sangre, ni mucho menos ha ordenado algún tipo de matanza selectiva. El presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha sometido a los medios de comunicación ni los ha chantajeado. Dejemos de mentir, dejemos de distorsionar. Acá la verdad se tiene que imponer. Y acá quienes han mentido al país, si es que acaso lo han hecho, tienen que tener la sanción constitucional y reglamentaria que esté establecido, sin abuso, respetando el debido proceso. Cuando yo escucho a los congresistas del oficialismo decir, una empresa corrupta, ¡qué horror! ¿Cómo le hacemos caso a una empresa corrupta? Bueno, el jefe de Estado ha trabajado para esa empresa corrupta y ha cobrado de esa empresa corrupta. Y nadie se puede creer, presidente, el argumento de que el señor Kuczynski no sabía para quién estaba trabajando. Resulta que Sepúlveda cobraba $4 millones en First Capital. Qué raro. ¿Eso era McKinsey? ¿Qué cosa era First Capital? Una compañía casi unipersonal, con 2 trabajadores. ¿Podía cobrar $4 millones?
¿O es que cobraba, gracias a Kuczynski, esos 4 millones de dólares? ¿O es que era un poco el Maiman de Kuczynski? No, continuamos entonces con esta cobertura extraordinaria porque es una situación bastante complicada la que estamos justamente viviendo en nuestro país. Estamos viendo a nuestros equipos Igor Malca en el Congreso de la República. Estamos viendo también a nuestra compañera Karina Reinafarge, quien está en los exteriores de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien canceló todas sus actividades previstas para el día de hoy, y Mayra Calderón, como el día de ayer, está en Palacio de Gobierno. Pero vamos a continuar comentando con Igor Malca, quien ha tenido pues también una maratónica sesión de trabajo porque ha estado desde muy temprano en el Congreso, desde antes de las 8 de la mañana, para que nos comentes, Igor, ¿cuáles son los siguientes pasos? Se ha admitido entonces este pedido de vacancia, se hicieron muchas versiones durante el día que se iban a cortar los plazos constitucionales y se conseguían más de 104 votos, pero finalmente todo hace indicar que el día de la citación al presidente de la República sería este jueves. Sí, así es. Esto fue determinado incluso al mediodía en la Junta de Portavoces, en la que se estableció los tiempos de debate, que iban a ser 3 horas distribuidos en las distintas bancadas, y se determinó también que pues no se cayera en lo que es los insultos ni los calificativos. Por eso el debate ha sido bastante alturado, a pesar de algunos puyazos políticos, pero todo se ha llevado a cabo dentro de la normalidad. Allí se ha establecido no solo la fecha del 21 de diciembre, sino también el hecho de debatir pues esta moción de orden del día el día de hoy, en otra sesión plenaria y respetando los términos de ley, porque había una especulación o una facultad más bien del Congreso de la República de acortar estos plazos con 104 votos, pero no se ha hecho uso de esta facultad legislativa, por lo tanto... Eso generó, sí, Igor, gran debate entre las diferentes bancadas. Por supuesto que se sabía, ¿no?, que Fuerza Popular era el gran impulsor de alguna manera, poder acortar esos tiempos. Sin embargo, Igor, Kenji Fujimori nuevamente dio la nota disonante dentro de este partido, ¿no? No solamente dijo que él buscaba la reflexión y que se respete el debido proceso, sino también dijo que había aprendido algo de su padre, que era respetar la presunción de inocencia, ¿no? Y al final, esta noche, el que ha votado en contra de esta moción de vacancia justamente ha sido Kenji. Así es, ha habido 6 bancadas que han votado a favor, solo Peruanos por el Cambio votó en contra, y el voto número 17 en contra ha sido precisamente del representante de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, que pidió la palabra al inicio del debate en una interrupción a otro parlamentario, y donde expuso ese tema, ¿no?, de dar pues los plazos de ley, y también pues mencionó pues el caso de su padre. Si les parece, vamos a escuchar la intervención de Kenji Fujimori. Perfecto. En una crisis como la que está viviendo el país, es indispensable que en la forma de afrontarla prime el interés nacional. En un proceso tan delicado como la vacancia presidencial, yo considero fundamental que se respete el debido proceso, y esto supone como mínimo conocer las explicaciones y los descargos que pueda presentar el presidente de la República. En el trámite que tome el Congreso, será vital que este sea incuestionable. Se debe llevar a cabo con todo respeto, objetividad, sin apasionamientos, sin consignas y sin insultos. Yo he aprendido mucho de la experiencia vivida con mi padre, y por eso considero que se debe respetar la presunción de inocencia. No podemos aceptar que desde ya, sin haber escuchado al presidente, se le condene. Estoy seguro que el país espera que el Pleno del Congreso demuestre serenidad y madurez en pro de la gobernabilidad del Perú. Bueno, y justamente, Igor, también escuchábamos la posición de la bancada oficialista que cerró filas en torno al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Escuchamos a los congresistas Gilbert Violeta, Salvador Heresi, más o menos centrando su discurso y defensa en ese mismo sentido. Justamente también el ministro de la Producción, y quien también es congresista, por supuesto, Pedro Laechea, tuvo una posición bastante alturada.
Sí, en general ha sido lo que mencionan, cerrar filas en torno a la figura presidencial. En el caso de Gino Costa, por ejemplo, se señalaba que más tiempo es lo que requería el presidente Pedro Pablo Kuczynski para preparar su defensa y consideraba que no era el Pleno propiamente el jueves 21 el que debía recibir los descargos, sino la comisión Lavallato, que como se sabe pues va a ser recibida por el día 22 por Pedro Pablo Kuczynski. Precisamente tenemos también la intervención de Pedro Olaechea, el ministro o integrante del gabinete de Mercedes Arauz. Y me sorprende que hoy día protectores de los derechos humanos ya estén pasando veredictos, ya estén adelantando juicio, cuando somos nosotros los que hoy reemplazamos al Poder Judicial. Si ya hemos dado veredicto, y se ha dado veredicto a pasto, y hablamos de la persona humana y de los derechos humanos, pero derechos ninguno. Lucas en su capítulo 6, versículo 36 nos dice algo: tengan cuidado al juzgar, porque ustedes serán juzgados, y la historia vendrá a juzgarnos, señores. Bueno, sí, palabras claras, contundentes de Pedro Olaechea. Como ha dicho Pilar, pues el oficialismo cerró filas completamente en el Pleno del Congreso. Y bueno, como sabemos, el presidente va a tener 60 minutos en el Congreso de la República para dar sus descargos y puede ir acompañado de su abogado. Nosotros tenemos ahora a Karina Reinafarge, quien se encuentra en los exteriores de la vivienda del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que como sabemos se ha quedado allí todo el día y ha estado recibiendo a diferentes ministros en diferentes momentos del día. Karina, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, desde la cuadra 4 de la calle Choquehuanca, aquí en San Isidro, ustedes pueden apreciar que desde que se admitió el pedido de vacancia presidencial, llegó un patrullero de la comisaría de San Isidro. En este momento estamos viendo también otro automóvil policial, pero mostrarles cómo se ve en este momento la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Las luces están apagadas. Esto sucedió aproximadamente a las 10 de la noche. Se apagaron las luces, ¿no? Y los efectivos de seguridad que están siempre en los exteriores ingresaron. Solo hay una persona en la puerta. Mostrarles también pues que en la cuadra a lo largo hay aproximadamente 10 efectivos de la policía resguardando, ¿no?, la vivienda presidencial. Mostrarles que también se han colocado estas rejas desde muy temprano, estas rejas verdes, para evitar el acceso de la prensa. Y al frente estamos viendo un vehículo de la SWAT, ¿no?, que está aquí desde más o menos las 5 o 6 de la tarde, ¿no?, resguardando todo. Pero ¿qué sucedió más temprano? Desde muy temprano el resguardo policial aquí se redobló. Al mediodía llegó la premier Mercedes Arauz. Ella ha estado en el interior aproximadamente una hora. Luego de reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ella se retiró sin brindar ninguna declaración. Entre 3 y 3 y media de la tarde, compañeras, llegaron hasta aquí 3 ministros. El primero en llegar fue el canciller Ricardo Luna, ¿no? Él ingresó raudamente. Luego se vio llegar al ministro de Justicia, Enrique Mendoza, y también al ministro de Cultura, Salvador del Solar. Ellos se han ido retirando uno por uno. El primero en retirarse fue el ministro Enrique Mendoza. Luego, hacia las 7 de la noche más o menos, se retiró el canciller Ricardo Luna, y el último en retirarse fue el ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien se retiró minutos antes de las 9 de la noche. Desde ahí ya no se ha visto a nadie llegar. Quien también estuvo por aquí más o menos entre 7 y 8 de la noche fue la jefa de prensa de Palacio, Ángela Huatay. Ella también estuvo por espacio de una hora y luego se retiró. Bueno, Karina, después de que se retira, sí. Sí, disculpa, Sí, y había escucho. muchas versiones todavía sin confirmar sobre la situación del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Bueno, todo hace indicar, de acuerdo pues a unos tweets publicados desde muy temprano, es que habría renunciado. ¿No se ha acercado a la casa del presidente en San Isidro? No, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, no se ha presentado durante todo el día. No se ha visto ni siquiera parte de su comitiva venir para acá. No ha habido. Si es que ha habido una comunicación, no ha sido presencial. Y Karina, el día de hoy.
Sí. Y en caso de Cayetana Aljovín, que también inicialmente se dijo que habría renunciado, ella lo aclaró contundentemente en su Twitter que no ha renunciado, pero se le ha visto llegar tampoco, ¿no? No. Tampoco, en su caso tampoco ella se ha hecho presente aquí. Como les comentaba, ¿no? Quien llegó fue Mercedes Arauz, luego llegó el canciller Ricardo Luna, luego el ministro de Justicia Enrique Mendoza y para finalizar el ministro de Cultura Salvador del Solar, quien se quedó más horas. Él ha estado aquí en el interior de la vivienda del presidente Pedro Pablo Kuczynski por espacio de 5 horas más o menos, y él ha sido el último en retirarse antes de que se diera la votación para admitir la vacancia presidencial, razón por la que podemos decir entonces que el presidente ha estado solo, no, sin ninguno de sus ministros, vale decir, no, cuando sucedió esto en el Congreso de la República. Bueno, y estábamos repitiendo, Karina, las imágenes después de la llegada de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, quien, por supuesto, lucía totalmente distinta a esta imagen que presentaba durante el discurso presidencial. Pero vamos a ver un informe sobre cuál es la situación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y todas las versiones que se han tejido sobre su posible renuncia. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se dirigía así a la nación en el momento más difícil de su carrera política, respaldado por sus ministros, aunque habían algunos ausentes, entre ellos Carlos Basombrío. De inmediato empezaron los rumores de una posible renuncia del titular del Interior, especulaciones que eran alimentadas con varios de sus tuits. Estas son las cosas que a uno le dicen valió la pena. Gran mega operativo, ya se hizo el camino, ojalá no lo descontinúen. Publicaciones que tienen un olor a despedida. Gran trabajo, 16 meses después nos queda, al menos, la inmensa satisfacción que en Interior no desmayamos un solo día en la lucha contra el crimen violento y la corrupción de funcionarios. Incluso el ministro Basombrío decía dejar la mesa servida a su posible sucesor. Creo que al 31 de diciembre se pasará la meta de 800 capturados en el programa. Cuando llegamos, eran 12. La mesa está servida para que al menos publiquen ese monto el próximo año. Quienes también estuvieron ausentes durante el mensaje presidencial fueron los ministros Enrique Mendoza de Justicia y Cayetana Aljovín de Energía y Minas. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial sobre alguna renuncia en el gabinete ministerial. Bueno, y a esta hora de la noche tenemos a nuestra compañera Mayra Calderón frente a Palacio de Gobierno. Mayra, me imagino que las cosas ahí están tensas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeras. Sí, nosotros nos encontramos aquí en la zona de Desamparados y aquí no se ha visto movimiento más que vehículos policiales y de resguardo personal de seguridad. Muy distinto a lo que sucedió ayer cuando se realizaban reuniones especiales importantes ante la crisis política. Hoy ya ha sido confirmada entonces esta medida, esta moción de vacancia que en unos días se va a discutir y hasta el momento no se descarta que exista en cualquier momento alguna reunión con los principales rostros de la bancada del oficialismo y también de los ministros. Sabemos que Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en su casa todavía, pero no se descarta que en cualquier momento haya una reunión de emergencia en este lugar. Es una situación completamente distinta a la que se vivió el día de ayer, pues donde te veíamos ir de un lado hacia el otro, desde el lado de Desamparados, donde te encuentras esta noche, hasta la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros, porque había pues un gran movimiento luego pues de la grabación del mensaje presidencial. Sí, exactamente. Ayer hubo mucho movimiento tanto en la puerta del ingreso de la presidencia del Consejo de Ministros y también aquí de la puerta de Desamparados, porque se estaban retirando ya los ministros de Estado, pero esta vez nosotros no hemos registrado ningún movimiento ni de los congresistas de la bancada de Peruanos por el Cambio, tampoco de ministros que hayan visitado a esta hora el Palacio de Gobierno. Durante toda la tarde se ha visto pues esta ausencia, tampoco han llegado hasta aquí simpatizantes que de alguna manera apoyen la posición que ayer mostraba el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Bueno, ahora lo que queremos conocer, gracias Mayra, en cualquier momento, si es que hay algún movimiento, por supuesto que nos avisas, y nosotros ahora queremos básicamente entender cuáles fueron esos argumentos que tenían los congresistas. Fueron 27 congresistas que hicieron esta solicitud de moción de vacancia. ¿Qué argumentos utilizaron para hacerlo? Vamos a verlo. Este es el pedido de vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Entre los fundamentos de hecho se señala lo que el presidente dijo en mensaje a la Nación el 15 de noviembre. En el trascendido se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Como lo afirmé ayer en mi cuenta de Twitter, no he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis 2 campañas electorales. Para los parlamentarios firmantes de la moción, estas afirmaciones de Pedro Pablo Kuczynski fueron desvirtuadas por Mauricio Cruz López, representante de la empresa Odebrecht, en la documentación remitida a la Comisión Lavallato, con los aportes que la compañía brasileña realizó a las empresas Westfield Capital, propiedad del primer mandatario, y a First Capital, vinculada también al presidente peruano. En el documento se señala también que el 23 de octubre del 2017, el mandatario envió una carta a la Comisión Investigadora del Congreso en la que negó cualquier relación con la firma brasileña. También se consigna lo que PPK aseguró a través de su cuenta de Twitter. Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht, fue lo que escribió el 14 de noviembre. En el punto 4 se afirma que los documentos enviados por el representante de Odebrecht en Perú ponen en evidencia la falta de verdad en las declaraciones del presidente de la República, que constituyen una incapacidad moral de conformidad al marco constitucional. Los hechos constituyen una situación delicada y que desencadenan en una consecuencia jurídica de vacancia por incapacidad moral, que no requiere mayor controversia o dilucidación al respecto, se afirma en el pedido. En el punto 5 se señala que PPK, al haber recibido pagos de Odebrecht, siendo ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, lo descalifica para mantenerse al frente de tan delicado y honroso cargo y representar a la nación. Al final del documento aparecen las firmas de 27 parlamentarios. Bueno, y de ser vacado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski sería el 4º jefe de Estado en la historia de todo el Perú, y Martín Vizcarra se convertiría en su sucesor. Además, el vicepresidente compartió pues hace algunas horas un tuit desde Canadá, pero en todo caso, ¿cuáles han sido las reacciones en el Parlamento, Igor? Efectivamente, es la figura de Martín Vizcarra sobre la cual están centrados los focos de atención, porque bueno, se da por descontado el número de votos que alcance la vacancia el próximo jueves. Él por parte del oficialismo se ha desmentido que en las próximas horas llegue a la capital, a no ser que pues surja una suerte de renuncia o vacancia previa. En este caso ya hay fecha, pero a la hora que él emitió el tuit, que textualmente dice: el Perú es más grande que sus problemas, nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas sin importar los colores políticos. Esto lo publicaba hacia la 1 de esta tarde, mientras pues estaba en trámite todo el tema de la moción. La fecha tentativa de su arribo a Perú era el 27, pero vamos a ver si todo esto acelera pues su vuelta al país. En todo caso, vamos a conocer un poco más de la figura de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es el llamado a ocupar el sillón presidencial de prosperar la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Y con este tuit conciliador, intentaba poner paños fríos a una crisis política que está que quema. El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. El Perú primero.
Según dicta el artículo 115 de la Constitución, el primer vicepresidente y actual embajador en Canadá se pondría a la banda presidencial en caso de impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Se especula que arribaría al país en las próximas horas ante la delicada situación del gobierno. Sin embargo, el segundo al mando tiene serios cuestionamientos por el manejo que tuvo en el caso del aeropuerto de Chincheros, hecho que le valió su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. He trabajado estos casi 10 meses con mucha responsabilidad, entrega, pero principalmente con honestidad. Pero, ¿qué ocurriría si Vizcarra no puede asumir este cargo? La responsabilidad recaería entonces en la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz. En ambos casos, el Congreso solo tramitará la sucesión, pues no se requiere que el Parlamento apruebe al sucesor, cuyo mandato acabaría el 28 de julio del 2021. Tanto Vizcarra como Arauz tendrían una labor muy complicada de llegar al sillón presidencial, pues tendrían que tender puentes con la mayoría fujimorista para lograr una armonía por el bien del país. Otro sería el panorama si Arauz tampoco asume la presidencia. En ese caso, el cargo recaería en el presidente del Congreso, Luis Galarreta, con la obligación de convocar inmediatamente nuevas elecciones en el plazo de un año. Lo que aún queda abierto a interpretación es qué sucedería con el Congreso, pues la Constitución no precisa si también debería dar un paso al costado en caso de nuevas elecciones. Bueno, sin duda que complicado también el panorama en caso que Martín Vizcarra tuviese que asumir la presidencia, como acabamos de escuchar, pues tiene el antecedente de Chinchero. Pero ayer, Igor, todo el país estaba esperando este mensaje a la nación del presidente. Aparentemente no satisfizo a la mayoría, ¿no? Me imagino que en el Congreso de la República han habido críticas sumamente fuertes, especialmente porque el presidente no llegó a aclarar el tema de la empresa Westfield, en donde él es el único propietario, y dijo que él no había estado manejando la empresa durante los contratos, y también porque se refirió a los informes de Odebrecht, diciendo que eran tendenciosos, ¿no? Que de alguna manera eran falsos. ¿Cuál ha sido el ánimo en torno a este mensaje presidencial en el Congreso de la República hoy, Igor? Bueno, la prueba más palpable ha sido la votación, ¿no? El rechazo a lo mostrado ayer por el presidente de la República de asegurar que es falsa la información otorgada por Odebrecht a la Comisión Lavallato, que motivó pues todo este cuestionamiento respecto a su participación en Westfield Capital como consultora de Odebrecht, mientras él era ministro de Economía y por tanto titular de Proinversión, que luego otorgó las concesiones, por ejemplo, en la interoceánica, ¿no? Y a lo que se suma la información revelada hoy por un semanario local respecto a la información que ha dado la defensa de Alejandro Toledo sobre destacando estos cobros también o estos pagos a través de un banco conocido en nuestro país. Información que va a ser seguramente tomada en cuenta en los próximos días, pero efectivamente no satisfizo la versión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de tal forma que para muchos tendría que el que demostrar que son falsos esos documentos y otros para de alguna forma revertir el tema de la vacancia que está en curso. Bueno, vamos a compartir con nuestros amigos televidentes, Igor, un informe a propósito de este punto. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Estos son los documentos con los que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se defendió de las acusaciones que lo involucran con Odebrecht sobre los pagos que habrían hecho las concesionarias de la empresa brasileña a Westfield Capital, compañía que el propio mandatario declaró como suya en su hoja de vida a inicios de este año. Kuczynski aseguró no haber estado a cargo de la gestión y administración de esta cuando ocupó un cargo público. A la empresa Westfield Capital. Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses a principios del presente año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión y administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público.
También presentó un acuerdo del 17 de marzo de 2004 en el que Odebrecht, un banco peruano, y Westfield Capital definen los honorarios de la asesoría para el financiamiento de la construcción de las obras de trasvase del proyecto Olmos. Quien firma el documento es el ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda. Mostró también el acta de constitución de la empresa First Capital realizada en Chile, la cual aseguró es de propiedad exclusiva de Gerardo Sepúlveda, quien firmó todos los contratos de los depósitos que hizo la empresa brasilera. Además, señaló que el único pago con el que tiene relación es con el de H2 Olmos, tal como los reveló el último sábado. De todos estos depósitos, incluido en estas 2 páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Pero así como el presidente presentó documentos en su defensa, salieron a la luz otros que podrían complicar su situación. Según un informe oficial del estado de la Florida, lugar donde se constituyó Westfield Capital en el año 2004, cuando PPK era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, aparecía en el registro como único apoderado de la firma. Según información proporcionada por un conocido semanario local, Gerardo Sepúlveda, señalado por el presidente como el encargado de las gestiones de la empresa Westfield Capital, recién había ingresado como apoderado a esta en 2006. Antes de esa fecha, Odebrecht ya había realizado 3 transferencias de dinero a la empresa por el concepto de asesorías. A estos documentos se suma un reporte bancario donde se registra un depósito a nombre de Kuczynski de más de $380,000 desde las cuentas de Westfield Capital y que coincidiría con asesorías realizadas por la firma para Odebrecht. Bueno, lo que mucha gente ha dicho es que se ha perdido la confianza en el presidente. Justamente la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú le dijo al presidente que si bien ella respeta el debido proceso, la culpa la tiene él por estar en la crisis en la que estamos y que definitivamente ya desde hoy ha tenido un impacto fuerte en la economía peruana. La crisis en el gobierno ya empieza a golpear la economía. El día de ayer, mientras se veía el pedido de vacancia presidencial, la Bolsa de Valores registraba una gran baja de hasta 1.45%. La Bolsa de Valores es muy sensible a esto. Cuando una Bolsa de Valores en el Perú o en cualquier sitio cae fuertemente, justamente te está lanzando el indicador de que las expectativas, en este caso de los inversionistas financieros, se han deteriorado. Hasta antes de esta situación se pensaba que el próximo año la economía se podría reactivar. Sin embargo, ahora hay mucha incertidumbre. Frente a esta inestabilidad y el no saber qué es lo que pasará mañana, las inversiones se pueden frenar. No sorprendería que también se pare la inversión pública, lo que perjudicaría gravemente al país. Uno de los motores fuertes del crecimiento del próximo año 2018 era que el gobierno gaste en inversión. Pero ese gasto mayormente lo iban a hacer los gobiernos regionales y municipales. Con esta incertidumbre política e institucional, es probable que los gobiernos regionales y municipales también aguanten un poco. Para intentar poner paños fríos a esta coyuntura, el economista Jorge González Izquierdo lanza una alternativa. Si el señor presidente, el señor Kuczynski, quiere reducir el daño que ya empezó a hacerse a la economía nacional, yo le doy esta idea, que convoque a un gabinete de unidad nacional, que convoque a un gabinete de concertación nacional, donde le abra las puertas del gabinete a todos aquellos movimientos políticos o partidos políticos que quieran venir de buena fe. De darse la vacancia presidencial y de abstenerse los vicepresidentes, lo mejor sería un proceso rápido, convocar elecciones continuando con nuestro sistema democrático para que la economía no se vea tan perjudicada.
Bueno, y definitivamente eso es lo que está preocupando muchísimo a los inversionistas y a los empresarios, pero también en el siguiente informe vamos a analizar los gestos del presidente durante el mensaje de anoche. Consultamos a una reconocida especialista y vamos a ver lo que nos dijo. Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. Nerviosismo, tensión y un mar de emociones estuvieron detrás del mensaje presidencial. El día de ayer, integrantes de la Comisión Lavajato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. Y hay momentos en los que él dice que no está vinculado a estas empresas, pero rápidamente hace un parpadeo de ojos y levemente agacha la cabeza. Hay microgestos, expresiones que tienen que ver y están asociados a la culpabilidad, a la necesidad de ocultar cosas y a la no transparencia. Sin embargo, en la segunda parte del discurso la tonalidad cambia. Pedro Pablo Kuczynski sale y arremete. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder. Es interesante ver cómo dice no renunciaré, algo, dando a entender que lo están atacando, que se va a defender. El discurso de PPK prácticamente es como si él mencionara que esto es una lucha, que esto es una guerra con el Congreso y que él lo siente como un ataque y que se va a defender con los papeles y que no estaría dispuesto a renunciar. Mientras el jefe de Estado afinaba su posición, la bancada oficialista y ministros de Estado lucieron impacientes. Tienen un rostro adusto, incómodo, hacen muecas con la boca. Entonces sienten que van a tener que defender algo que a todas luces no están seguros. ¿Quiénes son? Sobre todo la señora Mercedes Arauz se nota incómodo, se nota con vergüenza, la cara de tensión de Mercedes Arauz, la sensación de sentirse expuesta a una situación difícil. Absolutamente incómodas a la señora Rosa Choquehuanca y al ministro Luna, ¿no? Ricardo Luna, que van a ser fiel a PPK y están luchando con él. Uno de ellos es el ministro de Vivienda. El señor Bruce se le ve muy cercano. Una grave crisis política se ha desatado. La confrontación de poderes es inminente, mientras que en el Congreso de la República se sigue discutiendo el pedido de vacancia que pone en jaque no solo al presidente de la República, sino a todo el país. Por supuesto, sin duda, que no solamente todo el país esté incómodo, sino sumamente preocupado por esta crisis tremenda. Bueno, nosotros seguimos con esta cobertura especial. Vamos a darle pase a Igor Malca, que está en el Congreso. Igor, una pregunta, me imagino que ya se han retirado los congresistas que han tenido este maratónico día. Sí, así es, ya la actividad aquí ha cesado, se va a retomar sin duda el lunes porque aquí, por supuesto, van a ser horas y días largos, tensos de crisis política que va a soportar nuestro país, a no ser que el presidente en las próximas horas tome una decisión contraria que evite lo que va a ocurrir aquí en el Palacio Legislativo el próximo jueves 21 a las 9 de la mañana. Se le espera a él o a su abogado para dar sus descargos y posteriormente pues la votación sobre la vacancia que se ha aprobado, admitido a trámite el día de hoy. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ojalá sea todo para bien de nuestro país, que es el bien supremo de todos los peruanos. Así que vamos a ver también cómo está la actividad en Palacio de Gobierno con Mayra Calderón. Gracias, Igor. Sí, nosotros nos quedamos aquí en Plaza de Armas, atentos, muy atentos a cualquier expectativa que se pueda y cualquier movimiento que se pueda ver aquí en este lugar. Las reuniones de emergencia que se pueden suscitar en cualquier momento ante la grave crisis política que está viviendo nuestro país. Y con esto nos vamos con Karina Reina Farge.
Bueno, estamos viendo entonces nuestra cobertura especial y también veíamos más temprano imágenes de los exteriores de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde continúa nuestra compañera Karina Reinafarge. Bueno, definitivamente que ahí se llevaron a cabo las reuniones del día de hoy, Pilar. Fue todo, transcurrió en San Isidro, en la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y por eso en Palacio de Gobierno hoy día todo está bastante tranquilo. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero seguimos con esta cobertura extraordinaria sobre esta crisis política en nuestro país. Vacancia de la presidencia de la República. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Son casi 5 millones de dólares. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo ningún motivo para hacerlo. ATV Noticias llega. En ATV Noticias, en esta cobertura especial, y vamos con información en vivo a esta hora con Karina Reinafarge, quien continúa en los exteriores de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Karina. Sí, buenas noches. Mostrarles pues entonces que a estas horas de la noche ya se ubicaron el patrullero de la comisaría de San Isidro, un vehículo de la SWAT, en la misma cuadra de la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Son 12 efectivos de la policía los que pasan la noche aquí resguardando a la pareja presidencial, ¿no? Y otro vehículo de la SWAT al frente. Al igual que nosotros, hay medios de comunicación aquí, ¿no? Obviamente por la expectativa, ¿no?, de que algo vaya a suceder o hay algún movimiento aquí en la cuadra 4 de Choquehuanca, en donde vive el presidente Pedro Pablo Kuczynski, compañeras. Bien, Karina, por supuesto, mucha atención y mucho resguardo en esta zona, porque, como sabemos, esta noche el Congreso finalmente aprobó con 93 votos a favor el pedido de vacancia presidencial. Pero ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué el presidente de la República se ha puesto en esta situación? Sin duda, en los últimos meses, a lo largo de todo este tiempo, el presidente y la presidencia en general ha tenido un problema de comunicación con la ciudadanía y con el pueblo en general peruano. Veamos cuáles fueron los errores. No me voy a dejar amedrentar. El mensaje a la nación que dio junto a sus ministros en plena crisis y casi a la medianoche mostraba más de lo que se dijo. La expresión corporal del grupo, ¿no? O sea, la expresión corporal denotaba una altísima tensión, ¿no?, una gran preocupación, y bueno, el rostro de la primer ministra pues hablaba por sí solo, ¿no? El hecho que el mensaje haya sido grabado ya denotaba algunos vacíos. A nivel de comunicación, de por sí, ya grabar un mensaje denota que hay falta de seguridad, ¿no? Porque quiere decir que ha habido ensayo, ha habido prueba y contraprueba. Entonces ya grabar el mensaje de por sí es una mala señal. El haber leído un texto tampoco resultó convincente, y aunque más de una vez se ha dirigido a los peruanos con un papel en la mano, ello no parece haber sido su gran debilidad, sino el continuar con las mismas poses que utilizó en campaña. Yo, digamos, soy una persona liberal. Si quieren fumar su troncho, yo sé que no les gusta que se diga eso, pero eso no es el fin del mundo. Que luego ya decayó, y frases pues como la que fumarse un tronchito no significa mucho, o un poquito de contrabando no es nada, ya fueron pues diluyendo ese tema. Punto aparte son las frases que entre risas dijo en su momento, pero que causó el asombro de los peruanos. A mí, francamente, no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿A quién le importa eso? La imagen personal que forjó con el bailecito, con las frases incorrectas, con risas de repente en momentos no adecuados, desdibujaron la imagen presidencial y en lo que era el liderazgo y la majestad que el cargo de presidente de la República debe tener. Para el analista político y especialista en comunicación Luis Herrera, el presidente no comunicó lo que la gente esperaba. El presidente Kuczynski durante la campaña
realizó 163 promesas de campaña. Sin embargo, a lo largo de este año, del año y medio, solamente se han comunicado cerca de 50 de esas promesas. Por eso que a nivel de comunicación gubernamental el Ejecutivo pues sale jalado. Tal vez lo peor sea la pérdida de confianza de las mismas personas que votaron por él y lo llevaron al sillón presidencial. Bueno, y definitivamente estos errores de comunicación le están pasando la factura al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien además en este tema de Odebrecht, que como hemos visto a lo largo de los últimos días y semanas, no ha sido nada claro. Y justamente, lo comentábamos hace instantes, de ser vacado la próxima semana se convertiría en el cuarto presidente en toda la historia de nuestro país. Después de 17 años, el Perú podría ser nuevamente testigo de la destitución de un presidente de la República. 21 de noviembre del 2000, el entonces presidente Alberto Fujimori fue vacado por el Congreso. Días antes, Fujimori había viajado a la cumbre de la APEC en Brunei para luego llegar a Japón, desde donde renunciaría a la presidencia vía fax. Esto no fue aceptado por el Parlamento peruano, que lo destituyó por incapacidad moral, inhabilitándolo de todo cargo público por 10 años. El 14 de septiembre del 2000, la difusión del video donde Vladimiro Montesinos aparecía en la famosa salita del CIN, entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Curi para que se pase a las filas oficialistas, puso al descubierto la enorme corrupción del régimen de Fujimori. Pero nuestra historia republicana también registra a otros mandatarios que fueron destituidos por el Poder Legislativo. En 1823, José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú, fue vacado por el Congreso de la época bajo la causal de incapacidad moral. Según los historiadores, la decisión correspondió más a las pugnas políticas entre Rivaagüero y el Parlamento Nacional, en una coyuntura turbulenta por la consolidación de la independencia. En 1914, Guillermo Billinghurst también fue sacado del cargo por incapacidad moral. Previo a ello, hubo un intento de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. La historia también señala que la pésima relación entre el Ejecutivo y Legislativo determinó finalmente la destitución del presidente. Siglos después, en el 2017 y camino al bicentenario de nuestra República, la historia sigue siendo parecida y podría incluso repetirse. Ojalá que podamos salir de esta crisis rápidamente sin afectar tanto a nuestro país. Amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero tenemos más información aquí en ATV Noticias y bueno, sale a la luz, la Fiscalía habría hallado desbalance patrimonial en la pareja presidencial. Un informe pericial del Ministerio Público da cuenta que Nadine Heredia presentaría un desbalance patrimonial de 2 millones de soles y Ollanta de más de 264.000 soles. Un claro sabotaje del Ministerio Público para presionar a la Corte Suprema, que como es de público conocimiento, hoy califica la casación, donde se tendría que examinar si la prisión preventiva que sufre el expresidente Humala y su esposa es o no arbitraria. Para el abogado César Nakazaki, ese informe no se ajusta a la verdad. La pericia tiene muchos problemas. Nosotros hemos venido denunciando y reclamándole al fiscal que una pericia contable la tiene que hacer un contador. Acá han puesto a un economista para que haga la pericia contable. Por ejemplo, no ha analizado cuál es el patrimonio completo, lo que se llama un saldo inicial. O sea, ¿con qué se inicia? Si yo voy a revisar el periodo 2000-2007, tengo que marcar con qué patrimonio se arranca en el año 2000, lo que se llama saldo inicial. Señala que la información publicada por el Ministerio Público tiene un objetivo claro: impedir que la Corte Suprema avale el recurso de casación presentada por la defensa de los Humala para que ésta pueda afrontar el proceso en libertad. Yo digo, ¿por qué justo hoy tiene que difundirse un peritaje con tantos problemas? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué mejor no el martes? Es evidente que lo que se pretende es presionar a la Corte Suprema. A pesar de todo, el abogado espera que la Corte se pronuncie a favor. Todas las diligencias del caso Humala Heredia, todas sin excepción, se han realizado. Ninguna diligencia se ha frustrado.
Ellos han participado en decenas de diligencias que les han pedido. Entonces, si no se ha frustrado nada en el proceso, ¿por qué les han quitado su libertad? Ollanta Humala-Tazo y Nadine Heredia llevan 5 meses de encierro, luego que se dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra por supuestamente haber recibido dinero del gobierno de Venezuela y de la empresa Odebrecht para financiar sus campañas del 2006 y 2011. Bien, amigos, hemos llegado al final. Recuerde que el Grupo ATV va a seguir muy de cerca esta crisis política y los mantendremos informados en los próximos días. Nos vemos, muy buenas noches.